Siempre es bueno llegar a la casa del Señor, siempre es bueno estar y poder recibir lo que el Señor tenga para nosotros. Sabemos que no siempre sabemos lo que el Señor quiere, ¿no? Hay veces en las cuales el Señor a veces nos sorprende cuando venimos a su casa. Y yo creo que sobre todo cuando venimos con ese deseo de adorarle, con ese deseo de bendecir su nombre, cuando el Señor encuentra en nosotros ese lugar para depositar su presencia, ese lugar para derramarse, ese lugar para fluir en nosotros. Amén. Y bueno, en esta tarde quiero compartirles una palabra, un pensamiento, ¿no? que vino a mi mente. Y que vino también a raíz de todo todo el proceso que pasamos también para poder salir del hospital con Dani. Tuvimos que batallar bastante para salir del hospital y tuvimos que encontrar los argumentos para poder salir, ¿no? Tuvimos que encontrar los argumentos, poder nosotros expresar claramente cuáles eran nuestros argumentos frente a los argumentos que ellos nos presentaban de por qué ella no podía irse del hospital. Y frente a esa situación se me venía esta palabra, ¿no? Que así como en su momento tuvimos nosotros que tener los argumentos suficientes para poder salir, digamos, de ese lugar y hacerlo, digamos, o sea, teniendo el resultado que nosotros esperábamos, o teniendo el resultado que nosotros queríamos, sabiendo también que todo lo que se estaba presentando en ese momento era como una batalla también. Y yo la verdad que oraba en el hospital y le decía, Señor, ayúdanos y danos la victoria para poder, si realmente, porque la verdad que lo que se percibía era una situación media fea. Y yo le decía al Señor, si esto es algo que se está presentando en el ámbito espiritual, si esto es algo que se está moviendo en el ámbito espiritual, porque yo sentía que era como una pulseada, ¿no? Yo le decía, era como estar haciendo, ¿no? Como una pulseada y ver a ver quién podía más. Y yo le decía al Señor, y de hecho yo le comentaba a él en su momento, yo le decía, se me venía esta alabanza que cantamos, ni Grecia ni Persia podrán soportar la gloria, ¿no? Que va a venir en su momento cuando venga el Señor. Ni Grecia ni Persia, no es lo que representa Grecia, lo que representa Persia, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, esta era mi oración, ¿no? Esta era mi oración delante del Señor en ese momento. Yo le decía, Señor, realmente esto está siendo una batalla. De esta manera, Señor, permitinos ver tu favor, permitinos salir en victoria. Y efectivamente, gracias a Dios, así fue. Pudimos salir del hospital el día que nosotros nos determinamos, nos pusimos firmes y dijimos, vamos, hoy salimos del hospital, nos quedamos un día más. Y salimos, de hecho salimos bendecidos, nosotros decimos, no nos querían dejar salir, después nos terminaron regalando una cuna, así que terminamos saliendo, como yo, y yo le decía al Señor, permitimos salir en bendición, y así fue. Entonces, todo esto que pasó en ese tiempo, se me venía esto de que a veces nosotros frente a determinadas situaciones en la vida sabemos argumentar, ¿no? Sabemos qué decir, sabemos cómo defendernos, sabemos qué argumentos presentar para nosotros tener victoria o para que se dé lo que nosotros estamos esperando, ¿no? A veces sabemos, de hecho, muy bien cuáles son los argumentos que nosotros tenemos que dar, cuáles son las respuestas que nosotros tenemos que decir, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para obtener los resultados que nosotros queremos. Y yo pensaba, y dentro del Evangelio, dentro de nuestra vida como hijos de Dios, ¿sabemos también nosotros presentar los argumentos correctos para tener los resultados que nosotros queremos? ¿Sabemos nosotros plantarnos frente a las artimañas del enemigo,
frente a las mentiras de las tinieblas. Sabemos nosotros cuando vienen estos pensamientos a veces negativos, pensamientos que nos tiran para abajo, pensamientos que nos llevan a pensar justamente que vamos a ir de derrota en derrota, cuando la palabra del Señor nos dice todo lo contrario, que vamos a ir de victoria en victoria. La palabra del Señor nos dice que Él nos hizo más que vencedores. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nosotros cuando tenemos que también enfrentarnos a cosas que, si bien esto también, lo que se movía también en ese momento era algo espiritual, pero también se manifestaba, ¿no?, ya en el plano natural? A veces simplemente se manifiesta en el plano espiritual, y como por ejemplo en nuestra mente, como por ejemplo en nuestras emociones, y no siempre sabemos cómo enfrentarlo, no siempre sabemos tener los argumentos. ¿Por qué? En Oseas 4:6 dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Mi pueblo, esta es la traducción, la nueva traducción viviente. Hay otra que dice, creo que es la Reina Valera: mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Y la verdad que está bastante interesante este capítulo de Oseas, porque el Señor se pone en juicio con el pueblo de Israel, ¿no? Y le dice: yo me pongo en juicio con ustedes, estoy presentando mis argumentos en contra de ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo de Israel en ese momento estaba realmente viviendo de una manera bastante desagradable para el Señor. Estaban teniendo una vida bastante desordenada, de mucho pecado. Entonces, los sacerdotes, que eran los que tenían que enseñar, no enseñaban, más enseñaban al pueblo a la idolatría, enseñaban al pueblo a hacer todo lo que al Señor no le agradaba. Entonces el Señor también tenía como un juicio específico sobre los sacerdotes de ese tiempo. Y se me venía a mí este versículo, que es un poquito más largo, pero me tomaba de esta partecita que dice: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Nosotros no podemos argumentar, no podemos nosotros tener argumentos para defender nuestra fe si no le conocemos al Señor. ¿Cómo conocemos al Señor? Por medio de las Escrituras. No hay otra manera. Por eso también nosotros insistimos en que estudien, insistimos en que esta casa estudie, insistimos en que los hijos de la casa se metan en la escuela, que se metan a estudiar, porque a veces uno solo no lo hace en la casa. Uno dice: yo lo voy a hacer, no, sí, yo leo, voy a leer la Biblia en mi casa, leo la Biblia en mi casa. Pero capaz que sí la lees, pero no la entendés. Capaz que, y no vamos a estar los pastores ahí, no vamos a estar los pastores, para cuando vivimos en Neuquén, no vivimos acá en Manzano, como para que nos digan: bueno, pastor, venga. No vamos a estar todo el tiempo ahí quizás para explicarles o para decirles, más en el momento que se pongan a leer las Escrituras. Entonces, por eso es importante estudiar, por eso es importante prepararse. Nosotros siempre decimos, para cualquier cosa, ¿no?, que uno haga, mientras más preparado y más capacitado esté, mejor es. Tanto más uno puede mejorar su conocimiento y así plasmarlo en lo que haga, si es un oficio, si es un trabajo. Siempre, de hecho, siempre recomiendan que uno se capacite en lo que sea, ¿no? En el oficio, en el trabajo que uno tenga, siempre de hecho cada vez las cosas van avanzando y siempre aparece algo nuevo, ¿no? Siempre en el área de la tecnología, en el área, no sé, en cualquier área de trabajo, en área administrativa siempre aparece un programa nuevo para manejar los datos y qué sé yo. Entonces, en la música, en lo que sea que uno haga, siempre es bueno capacitarse, ¿no? Siempre es bueno estudiar, prepararse. ¿Por qué? Porque tanto mejor uno lo va a hacer. Lo va a hacer con más excelencia. Y a veces, de hecho, mucho tiempo la iglesia se acostumbró a decir: no, como es para Dios, no, pero lo hago para Dios. Como lo hago para Dios, lo hago a medias. Y como lo hago para Dios, lo hago a medio pelo. Y como lo hago para Dios, ¿por qué para Dios medio pelo? ¿Por qué para Dios no mediocre? ¿Por qué para Dios no estudio, no me preparo, no hago mi mejor esfuerzo? Y sin embargo, para el mundo sí, ¿no? Para el mundo sí me preparo, para el mundo sí estudio. Si tengo que estudiar una carrera, si tengo que estudiar, si quiero tener un buen trabajo,
me quemo las pestañas por recibirme y por tener ese título porque quiero un futuro mejor. Bueno, con el Señor es exactamente lo mismo. Amén. Tanto más uno se prepare, tanto más uno tiene los argumentos, sobre todo en estos tiempos donde no es suficiente con decirle a la gente Jesús te ama. Así es. En estos tiempos la gente necesita una respuesta clara, necesita un argumento claro, necesita un fundamento de por qué yo tengo que seguir a Jesús. No debería ser así, ¿no? En realidad, porque yo creo que los que estamos hoy en esta noche no necesitamos ningún argumento, la verdad. Cuando nosotros, el Señor llegó a nuestra vida y le seguimos porque el Señor nos marcó, no necesitamos ningún argumento, pero hoy por hoy las generaciones cada vez se están poniendo justamente los corazones, como dice la Escritura, los corazones se van endureciendo cada vez más, necesitan un argumento cada vez como más lógico para ellos meterse, ¿no? Gloria a Dios por aquellos que no necesitan argumentos y simplemente sienten el impacto de la presencia del Señor y se meten al río de su espíritu y avanzan y siguen y no le aflojan a pesar de las dificultades, ¿no? Pero hoy por hoy, sobre todo la juventud, los jóvenes, los niños necesitan argumentos y bases firmes. De hecho, los jóvenes necesitan, cuando entran a las universidades, cuando entran al secundario, necesitan fundamentos y bases firmes para defender su fe. Porque hay otros jóvenes que también tienen sus argumentos de por qué no siguen a Cristo. Ellos también tienen sus razones de por qué no están en una iglesia, por qué no se congregan, por qué no siguen al Señor, ¿no? Y hay otros que tienen una idea equivocada de que lo que es la iglesia, de lo que es Cristo, de lo que es seguir al Señor, porque lamentablemente desde los púlpitos también se ha predicado mal, se ha enseñado mal, y entonces hay generaciones que han tenido una idea equivocada o errada de todo esto. Y nosotros tenemos que ser esa generación que sabe muy bien dónde está plantado, dónde está fundamentado, para no ser destruidos, para no quedarnos en medio del camino, porque también a veces cuando no tenemos argumentos firmes de por qué estamos nosotros siguiendo al Señor, cualquier adversidad nos tuerce, cualquier adversidad nos saca del propósito, cualquier situación nos desvía, porque no hay un fundamento claro. Cualquier situación nos saca de la casa del Señor. Hoy hay hermanos que no han llegado a la casa del Señor. ¿Por qué no están en la casa del Señor? ¿Qué los detuvo? ¿No? A veces otras cosas nos retienen, otras cosas, otras situaciones, personas nos dejan frenados frente a un tiempo en la casa del Señor. Y estos no son tiempos para no estar en la casa del Señor, son tiempos para estar en la casa del Señor. Son tiempos para buscar de Dios, son tiempos para justamente adquirir los fundamentos que nosotros necesitamos para defender nuestra fe. En 1 de Pedro 3:15 dice, en cambio, adoren a Cristo como al Señor de su vida. Amén. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Amén. Esto decía Pedro. Estén preparados, estén listos. Si hay alguien que les pregunta algo acerca del Señor, acerca de su fe, acerca de lo que ustedes creen, tengan argumentos claros, sepan defender su fe, sepan, el día jueves estuvimos compartiendo un poco acerca de Halloween, porque era porque ese día justamente se celebraba el Halloween. De hecho veíamos vecinos que habían salido disfrazados a pedir caramelos, adultos y niños, y nosotros acá adentro estábamos enseñando a los hermanos que vinieron acerca justamente de esta festividad pagana, que obviamente no agrada al Señor, que nada tiene que ver con el Señor, y les damos los argumentos para que ellos sepan por qué la iglesia no celebra Halloween. Así como hemos buscado y hemos tratado de dar siempre argumentos cuando les decimos algo que no, cuando les enseñamos algo que eso no se hace,
pero también les damos el porqué. Amén. ¿No? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a nuestras familias. No, esto no lo hacemos, esto en esta casa no se hace. Y no solamente decirles no se hace, sino decirles el por qué. Amén. Si como nosotros, como padres, como personas de autoridad, no sabemos cuáles son los argumentos de lo que hacemos o dejamos de hacer, perdemos autoridad justamente. Así es. Perdemos autoridad, perdemos credibilidad. Si nosotros no sabemos qué es lo que, el motivo, la razón por la cual hacemos o dejamos de hacer, hay cosas que, como siempre decimos, hay cosas que en las escrituras están como bien claras, ¿no? Que te dicen, esto no lo tenés que hacer. El Señor era como en algunas cosas bastante específico, esto no lo vas a hacer. No va, qué sé yo, por ejemplo, al pueblo de Israel le decía que no tenía que comer carne de chancho, por ejemplo, de los animales que se consideraban impuros en ese tiempo, ¿no? Y determinados animales ellos no podían consumir porque para el Señor eran impuros. Y entonces el pueblo de Israel tenía bien en claro que esos animales no los podía comer. Y entonces hay cosas que están como bien claras en las escrituras y otras cosas que son por discernimiento. Hay otras que son por, según también dice las escrituras, según tu conciencia. Lo que tu conciencia te marque es lo que para vos va a ser bueno o va a ser malo. Si en tu conciencia seguir al Señor es algo bueno, eso es lo que vas a hacer. Amén. Si en tu conciencia seguir a Dios es algo malo, porque aunque no lo parezca, hay personas que consideran que es malo seguir al Señor, eso es lo que vas a hacer, no lo vas a seguir. O no le vas a dar la importancia que tiene que tener. Pedro le decía, en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. ¿Qué es un Señor? El Señor, de hecho, es como una relación ahí bien de Pablo decía que él era esclavo de Cristo, ¿no? Él ni siquiera decía soy hijo de Dios o soy, no sé, bueno, a veces decía el apóstol de Cristo, pero también él decía yo soy el esclavo del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque un esclavo ya no tiene voluntad. No tiene voluntad. ¿Sí? El esclavo no tiene voluntad. Y eso es lo que a nosotros a veces nos cuesta. Perder nuestra propia voluntad. Yo ya no hago lo que yo quiero. Ahora yo hago lo que el Señor me dice. Ahora mi vida responde a lo que el Señor quiere de mí. Y a veces decimos, no, pero bueno, si Dios quiere, voy a ir allá. Si Dios quiere, voy a ir a la reunión. Si Dios quiere, me voy a congregar. No, obvio que el Señor quiere que te congregues. Ahora, ¿qué es lo que vos querés? ¿Vos te querés congregar? ¿Vos considerás que este tiempo es un tiempo importante o no? ¿O lo cambiás por otra cosa? Se te presenta otra situación y lo cambiás porque considerás que ese otro tiempo es mejor. ¿Qué es lo que de pronto también son nuestras prioridades? Si nosotros no estamos en la casa del Señor, si nosotros no estamos en la presencia del Señor, difícilmente podamos tener los argumentos necesarios para defender nuestra fe. Nosotros tenemos que aprender a pasar tiempo con Dios. Amén. Si nosotros no aprendemos a pasar tiempo con Dios, nunca vamos a saber qué es lo que Él quiere. Hay personas que están dentro de las congregaciones tiempo y no saben cuál es su propósito, no saben cuál es su ministerio, no saben cuál es su don, no saben para qué Dios los tiene dentro de la casa. ¿Por qué no lo saben? Porque no pasan tiempo con Dios. Porque no pasan tiempo de intimidad, no pasan tiempo de calidad. A veces no necesitas pasar horas y horas, a veces simplemente un tiempo, una hora con el Señor y ya se te aclaran un montón de cosas en la mente. Hay un montón de pensamientos que empiezan a ordenarse, hay un montón de emociones que empiezan a sujetarse a la voluntad del Padre. El Señor no nos pide mucho, el Señor no demanda tanto de nosotros, pero ¿qué pasa? Cuando nuestra voluntad es la que está por encima de la voluntad de Dios,
es ahí donde entra el conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer esto, pero el Señor me está pidiendo esto otro. Pero lo que más pondera es mi voluntad y no la voluntad de mi Padre. Así. Jesús decía, yo no hago mi voluntad, sino que yo hago la voluntad de mi Padre. Nosotros decimos, yo soy seguidor de Cristo, yo hago lo que, o quiero vivir como Cristo vivía. Bueno, tenés que negarte a vos mismo, tenés que dejar que tu voluntad muera y aceptar la voluntad de papá. Amén. Obviamente que eso no es algo fácil, no es algo sencillo, pero mientras más nosotros posterguemos eso, tanto más se posterga el propósito de Dios en nosotros. Así es. Tanto más se posterga lo que el Señor tiene con nosotros. Todos y cada uno de nosotros tiene palabra, cada uno de nosotros porta una palabra, por lo menos una palabra de parte del Señor. Portamos una semilla, portamos el Evangelio, portamos el Espíritu Santo. Bueno, ¿y para qué es todo eso? El Señor dice en su palabra que aquel que le dio y no lo multiplicó, se le quitó. Y aquel que tenía y había multiplicado más, el que más había multiplicado, a ese se le dio ese don que el otro no había sabido multiplicar. Entonces, a veces el Señor nos da algo y de pronto pasa el tiempo y el Señor ve que nosotros no hacemos nada con eso. Y dice, bueno, si vos no vas a hacer lo que yo requiero de vos, te lo voy a quitar. Y se lo voy a dar a otro que sabe qué hacer con eso. Se lo voy a dar a otro que sabe pasar tiempo conmigo. Se lo voy a dar a otro que sabe buscar la fuente, que sabe argumentar. ¿Para qué? Porque yo necesito hombres y mujeres que sepan, que tengan conocimiento, que hagan las cosas con lógica, que sepan lo que están hablando, que sepan lo que están diciendo, que sepan cuando alguien viene y les pregunta algo, ¿y por qué vas a la iglesia vos? ¿Y por qué diezmás? ¿Y por qué ofrendás? ¿Que le das el diezmo al pastor? No. Le dejas tu plata ahí al pastor, ya te piden plata. Ahí en la iglesia, al hermano Gillo le decían, le empezaban a preguntar, ya te pidieron plata en la iglesia, ¿no? Y hay gente que no sabe por qué diezma, hay gente que no sabe por qué ofrenda, hay gente que no sabe por qué viene a la iglesia. Viene porque viene, porque su familia venía y le quedó como una tradición, ¿no? Como los católicos, les quedó como la tradición. Y vienen un domingo cada tanto y vienen y se congregan. Y no entienden cuál es su identidad como iglesia, no entienden cuál es su identidad como hijos, no entienden qué es lo que están haciendo acá adentro, qué es lo que deberían hacer. Cada uno de nosotros en este tiempo tenemos que ser una iglesia despierta, tenemos que ser una iglesia atenta, tenemos que ser una iglesia que sabe los tiempos que está viviendo. Y cada vez los tiempos se están acercando más. El Señor cada vez está más cerca, vemos las palabras que se van cumpliendo, vemos Israel que es el reloj profético que nosotros tenemos y por tanto tenemos que estar atentos a lo que pasa en Israel para nosotros darnos cuenta de que los tiempos se están acortando. Hay palabras que se están cumpliendo en Israel. Todas las naciones se están juntando contra Israel, lo bombardean, bueno, ¿eso qué quiere decir? Que realmente el tiempo está cerca, ¿sí? Quieren destruir a Israel, quieren destruir el pueblo de Dios, porque aunque a algunos no les guste, Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Hay personas que dicen, no, el Señor, Dios desechó a Israel y por eso abrió la puerta para los gentiles, pero no, el Señor no desechó a Israel, el Señor no desechó a su pueblo, el Señor todavía tiene cuidado de su pueblo. Amén. Y dice las Escrituras que el pueblo de Israel va a ser restaurado, van a ser redimidos, van a ser levantados en el último tiempo. Ellos son los que nos abrieron la puerta a nosotros. Decía Pablo, gracias a que ellos lo rechazaron, nosotros tuvimos la apertura.
Fuimos los gentiles los que pudimos ingresar a causa de que, gracias a Dios, ellos endurecieron su corazón y no quisieron reconocer a Jesucristo. Entonces, ese corazón endurecido de los israelitas o de los hebreos hizo que nosotros tuviéramos la puerta abierta para poder tener conocimiento de Jesucristo. Porque quizás no hubiera sucedido, si ellos no se hubieran endurecido, el Señor quizás hubiera dicho, bueno, lo quedo con mi pueblo, pero no eres el plan. Así es. El Señor que dice sus escrituras, dice, yo quiero que todos procedan al arrepentimiento, yo no quiero que ninguno se pierda. Entonces, toda su creación, el Señor quiere que todos podamos alcanzarle, que todos podamos, bueno, que estamos por lo menos predestinados a ser salvos, estemos juntamente con Él por la eternidad. Estos son tiempos para poder estar atentos, para saber argumentar nuestra fe, para saber ser personas, porque de hecho nos han tildado a los evangélicos, bueno, nosotros no somos evangélicos, ¿no? Pero nos han tildado a la iglesia protestante, por decirlo de alguna manera, para separarnos de la iglesia católica, de personas ignorantes. Sí, siempre se ha dicho, son ignorantes. Los que van a la iglesia son ignorantes. Los que van a la iglesia, por eso los dan vuelta como una media y por eso los envuelven, ¿no? Los pastores y las personas que están ahí hacen con ellos lo que quieren porque son personas ignorantes, ¿no? Siempre nos han tenido como personas ignorantes. Pero estos son tiempos en los que la iglesia tiene que dejar de ser ignorante. Amén. La iglesia tiene que ser una iglesia preparada, tenemos que ser personas preparadas, tenemos que tener argumentos, tenemos que ser personas que sabemos lo que creemos y defenderlo. Amén. Son tiempos de defender nuestra fe, son tiempos de pararnos y saber cuál es nuestro lugar. Fíjense que si nosotros ese día, ese tiempo que nosotros pasamos en el hospital, hubiéramos dicho, no, pero nosotros somos hijos de Dios, nosotros nos tenemos que quedar piolitos. Porque también, ¿no? Si vos haces mucho, no que vas a la iglesia vos, ¿no? Si empezás como a levantar un poco la voz o empezás a mostrar un poco de que sos una persona que entiende dónde está parado, pero no es que vas a la iglesia vos tenés que dejar que te pasen por encima un poco más, ¿no? Esa es la idea que tiene la gente. El mundo nos quiere decir a nosotros cómo nosotros tenemos que ser. Sin embargo, o dice, bueno, Jesucristo cuando iba a la cruz no dijo nada. Algunos dicen eso. Jesucristo cuando iba a la cruz no dijo nada. Jesucristo cuando le daban palos no decía nada. No, sí, obvio, porque así tenía que ser. Amén. Él tenía que ir como el cordero. Él no podía ir como un león, enfurecido ahí, ¿no? Él tenía que ir como el cordero. Así es. Cuando nosotros, eso es quedarse con una sola foto de lo que era Jesucristo. Así es. Porque nosotros vemos otro momento, Jesucristo entrando, hablando mal, entrando, como diríamos nosotros, recaliente, re enojado a la casa del Señor y pateó y revolvió las mesas cuando vio que estaban convirtiendo la casa de su padre en cualquier cosa, en cueva de ladrones, dijo él. Entonces, Jesús también sabía qué es lo que él tenía que hacer. Jesús también sabía cuándo él tenía que mostrar ese carácter feroz, ese carácter de decir, yo sé muy bien qué es este lugar y ustedes lo están transformando en cualquier cosa. Es como que si nosotros la casa del Señor dejáramos que se transformara en cualquier cosa. Que acá no, que venga cualquiera, que haga cualquiera, que ministre cualquiera, que... No, pará. Que imponga manos cualquiera, como también ha pasado muchas veces. Cualquiera venía y ponía mano y después quedaba el desastre. Los hermanos todos endemoniados, ¿qué pasó? Nadie sabía lo que había pasado, porque había venido alguien, le había puesto mano y había transmitido a los demonios a todos los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque no había alguien de autoridad que dijera, no, pará, mamita, vos no tenés que hacer eso. ¿Por qué? Porque vos no le podías decir nada a nadie, tampoco a la iglesia, para que no se te ofendan. ¿O no? Amén. No le podía... No, a mí me pasó, me estoy recordando.
Una hermana entró a la iglesia, me acuerdo en ese tiempo, la pastora estaba de viaje y no estaba la pastora justamente ese día, y entra la hermana y se pone atrás y me lo saca el que estaba en la puerta y se pone ella. Y yo estaba viendo todo lo que estaba pasando y después fue a buscar banderas, fue a buscar panderos atrás y se puso con las banderas y con los panderos. Yo decía, ¿qué le pasa a esta chica? Dije yo. Cuando esperé a que terminara la reunión para no exponerla, porque la verdad que la tendría que haber frenado en el momento, pero no lo hice para no exponerla, termina la reunión y le digo, hermana, no hagas eso, no tenés que hacer eso. Una, no estaba funcionando el ministerio de alabanza, todavía el ministerio de danza, y segundo, todo el movimiento que ella había hecho era jezabélico. Era muy jezabélico. Yo le dije, no, eso no lo tenés que hacer. Para cómo nos había dejado la pastora a cargo nosotros de la iglesia. Yo digo, a veces hay gente que es tan astuta, espera que no estén los pastores para hacer cualquier cosa dentro de la casa del Señor. Y esa persona se me enojó y se me ofendió y se me hizo la ofendida, típico jezabélico, hacerse la ofendida, hacerse la que todos la tratan mal, nadie la quiere, ¿no? Que nadie la... ¿Cómo no me dejan? ¿Cómo si yo lo hago para el Señor? Pero estabas haciendo cualquier cosa, en un desorden total. Entonces, nosotros tenemos que saber. Yo tengo que saber qué es lo que se está moviendo dentro de la casa del Señor. Yo tengo que saber lo que está pasando dentro de la casa del Señor. Yo tengo que entender lo que se está moviendo y lo que las personas también traen a la casa del Señor. Entonces, nosotros tenemos que saber poner los límites a tiempo. Tenemos que saber cuándo es el momento de corregir, cuándo es el momento de marcar ciertas cosas, porque después, a la larga, después ya no lo puedes corregir más. Así es. Si no lo corregís en el momento, después ya no lo puedes corregir. Y hay personas que no se dejan corregir. Entonces esto de nosotros tener en claro cuál es nuestra fe, cuáles son nuestros fundamentos, es para los de afuera, pero también es para acá adentro. También es para nosotros entender cuál es nuestra posición. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos? Que la casa sea una casa ordenada, que la casa se mueva en orden. ¿Qué esperamos? Que las personas tomen la responsabilidad que tienen y también trabajen en orden, teniendo conocimiento de que todo lo que hacemos para el Señor tiene que ser con honra, tiene que ser realmente con responsabilidad. Como dice las Escrituras, haciendo todas las cosas no como para los hombres, sino como para Dios. Amén. Tratando de hacerlo de la mejor manera posible. Amén. Amén. Entonces, esta enseñanza o esta prédica de esta noche no ha sido muy larga, pero es bien clara. El Señor nos marca en este tiempo, tienen que tener en claro quiénes son, tienen que tener en claro y caminar con la frente en alto. Caminar con la frente en alto. Ser hijo de Dios no es ser una persona que se deja humillar, que se deja pasar por encima. Una persona que es hijo de Dios sabe muy bien quién es. Amén. Y como sabe muy bien quién es, camina con la frente en alto. Amén. Amén. Sin vergüenza, sin tener que estar esperando que alguien le dé una aprobación de algo. Cuando estábamos en el hospital, yo recuerdo que mientras yo fui dócil y permití que me acepté todo lo que ellos me disponían, estuvo todo bien conmigo. En tanto y en cuanto yo empecé a querer decir algo diferente, ya no les gustó. Y eso es lo que pasa muchas veces. Muchas veces pasa eso dentro de la casa del Señor y fuera de la casa del Señor también. Cuando nosotros nos mantenemos
haciendo lo que todos los demás esperan de nosotros, está todo bien. Ahora cuando nosotros empezamos a marcarles la cancha, ya no les gusta. Pero eso habla de una persona que sabe muy bien quién es, cuáles son sus propios límites y cuáles son los límites que le tiene que poner al otro. ¿Para qué? Para que su fe no sea afectada, para que la presencia del Señor no sea afectada. Porque nosotros somos los encargados de cuidar la presencia del Señor en nuestras vidas, en nuestra casa y en todos los ámbitos que nosotros tengamos. Todo lo que nosotros podamos tener tiene que ser para la gloria del Señor. Todo lo que nosotros podamos hacer tiene que ser para la gloria del Señor. Amén. Porque nada de lo que nosotros tenemos es nuestro, sino que el Señor nos ha dado todo. Amén. Amén. Cuando nosotros podemos reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que hay en nuestras vidas es lo que el Señor, su presencia, su Espíritu Santo ha hecho con nosotros, entonces seguiremos siendo personas bendecidas, seguiremos siendo personas que podemos avanzar. ¿Por qué? Porque no dependemos de nuestras fuerzas, de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que el Señor derrama sobre nuestra vida. Amén. Así que en esta noche sean muy bendecidos, váyanse con esta palabra, fortalezcan su fe, fortalezcamos nuestra fe, fortalezcamos nuestros tiempos de oración, fortalezcamos nuestros tiempos con el Señor, porque es ahí donde nosotros también adquirimos las herramientas para saber cómo movernos en este mundo cada vez más perverso, en este mundo cada vez más torcido, en este mundo cada vez donde busca que seamos humillados, que los hijos de Dios seamos perturbados, pero el Señor quiere que nosotros seamos luz, que seamos la sal, que seamos los que marcamos el paso, seamos la iglesia, que sea la iglesia y los hijos de Dios los que marquen el paso y no que nos marquen el paso a nosotros. Amén. Amén. Amén.